Finalmente ya se encuentran disponibles nuevas compilaciones para Windows 11, tanto en el canal beta como también en el canal de desarrollo, y destacamos como siempre sus novedades. Comencemos. Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Últimamente son demasiados en torno a información, destacando novedades, actualizaciones, así es que mira, ahora toca turno de hablar acerca de las nuevas compilaciones que están disponibles tanto para el canal beta como para el canal de desarrollo. Así es que vámonos de primera instancia con el canal beta. Ellos recibieron la compilación 22.621.1255 y la 22.623.1255. Ya hablamos que una es la implementación de nuevas funciones y otras son nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada. ¿Qué trae de nueva esta compilación? Están comenzando a implementar las pestañas en el blog de notas para los insiders en este canal. La versión es la 11.23.1.17.0. Correcciones en esta compilación, barra de tareas y la bandeja de sistema, que ahí se ha solucionado un problema por el cual el inicio se abría detrás de la barra de tareas al ingresar mientras usabas el teclado táctil. Se solucionó un problema por el cual la barra de tareas desaparecía al cambiar la vista de tareas a un icono de la aplicación Win32 a través de la propia barra. En el administrador de tareas, los nombres de procesos de escritorios en el cuadro de búsqueda ya no deberían ser revisados inesperadamente. Se corrigió un par de problemas por la forma en la que el narrador leía el contenido en el administrador de tareas. Se solucionó un problema por el cual los menús desplegables en configuración podrían no coincidir con el tema seleccionado actualmente al usar la búsqueda en la página historial de aplicación. Los resultados ya no deberían desaparecer repentinamente. Y bueno, de ahí en fuera ya no hay más novedades acerca del canal beta. Por lo tanto nos pasamos al canal de desarrollo. Ellos recibieron la compilación 25.295. Esta compilación incluye una nueva política comercial y un buen conjunto de mejoras y correcciones. Así es que la nueva política comercial habilita las funciones introducidas a través de servicios que estaban desactivadas de forma predeterminada. Entremos en contexto. Esta nueva política permite a los clientes comerciales habilitar las funciones introducidas a través de servicios que están desactivadas de forma predeterminada para los dispositivos que tienen sus actualizaciones de Windows administradas. Los dispositivos administrados por actualizaciones de Windows son aquellos que tienen sus actualizaciones administradas a través de una política. Así es que si bien esta política está disponible para compilaciones Insider en el canal DET, actualmente no hay ninguna característica en Deck Channel detrás de esta política, y sin embargo esperemos que esta política esté disponible en el canal beta muy pronto. Bueno, cambios y mejoras. Los usuarios ahora verán un botón de copia para copiar rápidamente los códigos de autenticación de dos factores, el 2FA, en notificaciones desde aplicaciones instaladas en la PC o desde teléfonos vinculados a la PC. Hacen todo lo posible para determinar si una notificación de sistema tiene un código de autenticación. Están haciendo todo lo posible para determinar si una notificación de sistema tiene un código de autenticación. Bueno, en la barra de tareas, la nueva experiencia de búsqueda en la barra de tareas comenzó a implementarse con la compilación 25.252 y ahora está disponible para todos los insiders en el canal DEC. Los usuarios internos pueden cambiar el tratamiento de la búsqueda en la barra de tareas en la configuración. Ahí en configuración, personalización, barra de tareas, elementos de la barra de tareas. Hay otros arreglos o soluciones. El problema que causaba comprobación de errores repetidas para algunos insiders después de actualizar a la compilación 25.284 debería solucionarse. Se hicieron otras soluciones para un problema que causaba que los insiders experimentaran bloqueos de builds recientes. Se solucionó un problema por el cual la página del historial de actualizaciones en configuración, actualización de Windows, había un fallo ahí, se ponía en blanco, se ha solventado. En el explorador de archivos se solucionó problemas por el cual los botones para agregar y cerrar pestañas no funcionaban en el propio explorador. Se solucionó un problema por el cual podía provocar que las ventanas de la aplicación dejaran de responder después de un gesto táctil. Se solucionó un problema subyacente que causaba que el mouse apareciera como si los rastros de punteros estuvieran habilitados al compartir la pantalla. El cuadro de diálogo agregar un dispositivo ya no debería tener un borde inesperado grande. Se solucionó un problema que podía causar que ciertas aplicaciones se movieran muy lentamente. Se corrigió un problema del DWM en compilaciones recientes y se corrigieron problemas subyacentes que afectaban la capacidad de las aplicaciones que usaban el Graphic Capture para tomar capturas de pantalla en compilaciones recientes. Y bueno, hay problemas conocidos y nuevos. Algunos usuarios unidos al Azure Active Directory ahora ven pantallas de preparándose para usted al iniciar sesión en Windows después de actualizar a esta compilación. Algunos usuarios tienen problemas para autentificarse en sitios web empresariales que requieren autenticación integrada en Windows.
iniciar el editor de directivas de grupos puede mostrar un error sobre un atributo display name que no se muestra, y están trabajando en la solución de un problema subyacente relacionado con combas.dll que provoca bloqueos con varias aplicaciones que usan la API de WebNodeFolder. Y bueno, también por ejemplo en widgets hay problemas, barra de tareas también hay problemas. Obviamente ya está disponible el SDK para los insiders, ya en referencia a lo que es esta compilación 25.295. Así es que estos son prácticamente todas las novedades que tiene esta nueva compilación. No hay muchísimo más a destacar, pocas novedades, pero nuevas compilaciones como cada semana. Así es que hasta aquí me despido, nos estaremos viendo hasta un futuro video. Más Artuto fuera, bye bye.